Bueno, pues estamos aquí en la mesa de alumnado Dime, entonces vamos a empezar presentando un poco a quienes nos acompañan hoy. En primer lugar tenemos a Adrián Alonso Leal, un estudiante de educación en la Universidad Pública, miembro del colectivo Dime. Además, Adrián tiene una discapacidad derivada de una enfermedad rara y sabe lo que es la segregación educativa en el ámbito de la discapacidad. Además, pertenece al colectivo LGTBI ya que es bisexual. Seguidamente tenemos a Andrea Sánchez Martínez, una estudiante murciana de primero de bachillerato, que está representando a los estudiantes en el Consejo Escolar del Estado a través de CANAE, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. Su formación escolar principalmente se ha desarrollado y se está desarrollando en centros públicos, formando parte de un programa bilingüe digital desde cuarto de primaria. Bueno, pues seguimos presentando a Noemí Reyes Batista, que es gitana y cursa tercero de Educación Social en la Universidad de Jaén. Se considera una persona muy valiente y luchadora y su camino como estudiante no ha sido nada fácil, tal y como ella nos cuenta, ya que fue la primera de su casa en hacer estudios posobligatorios. Esto junto a la invisibilidad del pueblo gitano y la ausencia de referentes gitanos, especialmente de mujeres, fue todo un reto para ella. Actualmente se está formando en lengua de signos y es voluntaria y referente en la fundación del Secretariado Gitano, actuando y dando su ejemplo como estudiante de enseñanzas posobligatorias y como gitana. Y también tenemos con nosotras y nosotros a Iván Sánchez Romero, que tiene 20 años y es estudiante de grado medio de imagen y sonido en Junquera de Henares, en Guadalajara. Y desde muy pequeño ha tenido muchas dificultades a raíz de sus problemas de aprendizaje en todos los centros educativos en los que ha estado matriculado, que creo que han sido muchos. Tiene diagnóstico de dislexia, TDAH y discalculia. Y esto nos lo contará él mismo, pero le ha hecho pasar muy malos tragos en el sistema educativo. Bueno, pues estamos aquí para que nos contéis vuestra experiencia, porque queremos dar voz al alumnado. Creemos que el alumnado es el protagonista del sistema educativo y os hemos invitado para que nos contéis, para daros voz. Así que, sin más preámbulos, Ayoce va a empezar a haceros las preguntas que tenemos preparadas para vosotras y vosotros. Bueno, así un poquito para romper el hielo, como quien dice. ¿Podríais compartir alguna experiencia de maltrato o discriminación? Es decir, ese momento que se han sentido excluidos, desatendidos, que hayan vivido a lo largo de su etapa educativa debido a su identidad particular o una situación puntual. Adrián, Andrea, Iván, ¿qué nos contáis sobre esto? Adrián, adelante. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Cuándo no he tenido una discriminación en el sistema educativo? Desde infantil a primaria se me ha cuestionado desde el primer minuto el no vas a llegar a nada. Las más gordas se pueden trasladar en tres momentos. La primera fue en cuarto de primaria, con 10 años, en el momento en el que yo repetí, a causa de que yo iba inmaduro a la secundaria. Solo fue esa consecuencia. Todo el tema social, la intervención social conmigo se fue a la mierda. Ahí es cuando empecé a sufrir bullying, porque yo estaba en una clase súper incluido. Ahí empezó la segregación educativa. Más años después, en secundaria, bien, la verdad, sin mayores problemas. Al contrario, yo agradezco estar en el instituto donde estuve, pues se me apoyó mucho. Pero el problema vino en bachillerato. Todo el alumnado con necesidades educativas especiales o específicas de apoyo educativo, ya incluye un poco más la formación que estoy teniendo, desaparece todo el tipo de apoyo, que implica una barrera ya no solo de acceso, o sea, es una barrera de acceso a la educación. Por lo tanto, se incumple el artículo fundamental de la educación.
¿Qué pasa? Que al tener esa barrera social de tú ya desapareces en el momento en el que tú tienes 18 años y desaparece cualquier tipo de apoyo, ¿qué implica? Que he tenido que hacer una parafernalia para poder llegar al sistema educativo, para llegar a la universidad. Entre ellos, bachillerato me echaron por la discapacidad, estuve en un grado de cocina y se me echó por la discapacidad, porque claro, iba muy lento y como no sale de la norma, te echan. ¿Qué implica secundaria? Secundaria. FP, FP de auxiliar, también se me echó por la discapacidad en las prácticas. Hice integración social y una profesora me mandó una carta en la que básicamente gente de aquí que lo ha leído, llamándome de todo, de que no podía llegar ahí, pues no podía intervenir con nadie, que era un minusválido y que tenía que dejar las cosas. En magisterio del punto de ¿qué haces aquí? ¿Qué pintas aquí? En una carrera de educación y además toda la parte intrínseca de que es el capacitismo dentro del sistema educativo. Y no me meto en la mención que estoy haciendo yo. O sea, que es que yo he sufrido desde práctica infantil a primaria. Que una vez que estoy consiguiendo las cosas es como, ah, ¿eres capaz de aprobar una universidad? A lo mejor sí. Pero primero se tiende a que como tengo un diagnóstico tal o no tengo diagnóstico, es la segregación pura. Y no hablo yo que tengo una discapacidad leve, bueno, moderada, se considera moderada. No hablemos de niños con necesidades educativas especiales más grandes, con una discapacidad importante, en el que directamente, cuando tú tienes 18 años, no tienes la titulación de la ESO. Muchas personas con discapacidad y el índice de nivel formativo es es menor por eso. Porque muchas personas con discapacidad no tienen la titulación de la ESO porque al tener, es decir, desaparece. En secundaria dicen, tú ya no vales y ya no puedes acceder a ningún tipo de formación. Tengo casos de gente conocida mía en el que terminar secundaria puede significar vete a trabajar de cualquier cosa, pero no se te adapta al puesto de trabajo y no puedes acceder a lo que tú puedes. Pues básicamente eso. Por eso también me incluyo dentro de Dime, para que se hable de estas necesidades, por ejemplo. E invito a la gente que está aquí en la mesa a unirse para hablar de esas minorías que a lo mejor están ocultas. Y ya está. Muchas gracias, Adrián. Ok, Andrea. Andrea. Vale, pues yo desde mi experiencia la verdad es que es muy diferente obviamente a las realidades que estáis viviendo vosotros. Y de hecho yo particularmente mi caso no lo consideraría como tal una discriminación, ya que yo no recibí en ningún momento una violencia o algo que me afectase muy directamente a mi día. Sí me afectaba a mi día a día, ahora explico el por qué, pero realmente si lo veis desde un punto de vista y como lo veo yo, realmente esta discriminación era, bueno, la discriminación que yo sufrí particularmente sería por clase social, pero no la típica por pertenecer a una clase social inferior, sino porque el resto de personas, por culpa de la educación, se pensaban que pertenecía a una clase social superior a ellos. Voy a explicar un poco para que entendáis el caso. En mi centro escolar, que no me parece nada bien, se implementó lo que he comentado, un programa digital bilingüe. ¿Qué implicaba este caso? Era que el alumnado, desde primero de la ESO a cuarto de la ESO, si quería participar, tenía que comprar un iPad, la propia familia tenía que comprar un iPad para poder dar este curso. Si tú no lo hacías, no podías acceder a él. Entonces, ahí ya se está generando una discriminación de los alumnos, las familias que puedan comprar esto van a poder participar en este programa y los que no puedan no van a poder participar. Entonces, ahí estamos viendo una discriminación claramente por una clase social. Por suerte, mi familia, aunque no tenía, bueno, no tiene ni tenía mucho dinero, hizo un esfuerzo grande en poder comprar este dispositivo para poder yo dar esta educación, ya que consideraba que
era algo bueno para mí. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos al instituto, se implementa este programa y claro, los propios profesores hacían una gran discriminación entre el resto de alumnos y los que pertenecíamos a este programa, ya que a nosotros pues se nos llevaba a las excursiones, se nos exigía siempre también tener siempre las mejores notas, porque era como que las expectativas del profesorado del centro estaban puestas justamente en esta clase. Y entonces a los propios alumnos que no nos consideramos ni mejores, ni peores, ni diferentes al resto de alumnos, se nos ponía una presión y un tratamiento por parte de los profesores que hacía que el resto de alumnos nos excluyeran, que tiene sentido también, porque al final, si tú estás viendo que los profesores tienen preferencia por este alumnado y a ti te trata de inferior, pues con razón el alumnado se siente indiscriminado y pues aparta a los que se cree que son como los preferidos de los profesores, porque los lleva a todos sitios. Entonces, por parte de otros compañeros, pues hemos sufrido comentarios de mira que van los pijos del C, no querer juntarse con nosotros, no querer hablar con nosotros, porque se nos consideraba como que éramos superiores y que estábamos en una clase social superior y no interaccionaban con nosotros de ningún tipo, pero por eso, por el comportamiento que tenían los propios profesores. Entonces, yo quería dar voz a esto de que no se debería en la educación consentir esto, ya no por parte de nosotros que vivíamos eso, que es un privilegio realmente lo que nosotros teníamos porque se nos llevaba a sitios y tal, pero al mismo tiempo el alumno no ha hecho nada tampoco como para merecer que se le trate así. ¿Qué culpa tiene el alumno que su padre haya decidido y que el centro haya decidido implementar este programa y que los profesores se comporten de esta forma favoreciendo a estos alumnos y no al resto de alumnos? Ahí va dentro de la mentalidad del profesor de por qué discrimina al resto de alumnos frente a esta clase. Y más que los alumnos, es eso, yo me recuerdo de tener una presión de que los profesores siempre, porque encima de todo, según los profesores, bueno, y el propio centro y los demás alumnos, nosotros teníamos los mejores profesores, teníamos como los mejores horarios, como que se creía que el centro nos favorecía a nosotros y yo de verdad pienso que el centro nos favorecía porque lo hacían directamente y era de alguna forma descarado. Por ejemplo, lo que digo con las excursiones, de no tiene sentido que nuestro curso realice 5 excursiones, mientras que la clase de al lado, literalmente, una. Y eso era otra también. Sentíamos una exclusión, pero ya también hasta el nivel de centro de lo que es las instalaciones. El resto de clases estaban en el mismo pasillo, mientras que nosotros teníamos un aula especial arriba y cerrada con llave porque tenían miedo de que nos robasen el iPad. Entonces nosotros estábamos separados directamente del resto de clases y nosotros nos quejábamos a los profesores de nuestros amigos. Había gente que conocía gente de otras clases de ¿por qué no podemos estar en el mismo pasillo que los demás? ¿Por qué no podemos estar con ellos? Es que ya los propios profesores hacían que nos tratasen diferente y que no pudiéramos actuar como niños normales que queremos relacionarnos. Entonces, por eso explico que una discriminación diferente, ya que obviamente estaba yo en un puesto de privilegio, pero que pienso que es muy importante dar voz de que no se debe tolerar esto porque somos niños y la educación debe ser igual para todos. No tiene sentido que existan este tipo de programas que hacen que la gente ya se separe y que cree una discriminación tan grande de ser tan pequeñito. Y pues esa es mi experiencia. Muchas gracias, Andrea. Bueno, solamente nos queda Iván. Adelante. Bueno, pues yo en mi experiencia académica debería empezar diciendo en realidad que yo era un alumno, bueno, muy cuestionable en muchos sentidos. A mí siempre me había costado seguirle el ritmo a todos mis compañeros, a todos mis profesores. Y claro, yo cuando era un más chavalín, en primero de primaria, en infantil, yo era muy nervioso, era muy inquieto. Los profesores, sobre todo los más mayores, se volvían completamente locos conmigo, porque muchas veces, bueno, claro, sobre todo cuando yo era más pequeño, no se tenía ningún tipo en mi colegio, no se tenía ningún tipo de idea de, en primer lugar, cuál era mi problema y en segundo lugar, bueno, problema y situación, y en segundo lugar, cómo se debía de trabajar. Entonces, eso dio pie con el paso del tiempo y con el paso de los años a un montón de prejuicios por parte de no solo mis profesores, también mis alumnos y también en muchas ocasiones de mi círculo familiar,
que se derivaban principalmente en este chaval es muy vago, muy perezoso, no quiere trabajar, se duerme en clase, o arma un jaleo enorme, o está directamente en su mundo continuamente y no hace caso en absoluto ni de los profesores ni de la materia que se está enseñando. Entonces, con el paso del tiempo me fueron haciendo pruebas, fueron encontrando que ahí había ciertos problemas o que podría haber ciertos problemas de aprendizaje, pero desde el colegio en realidad me llevaron a la orientadora. No se trató de una forma muy útil, o sea, digámoslo ahí, no se trató, no, o sea, no se trabajó de una forma muy útil. Y, por ejemplo, yo estaba en clase, el mismo problema que tenía en clase con mis 25 compañeros, pero, o sea, por lo tanto, no me, como que casi absolutamente nada irme a PT porque no solucionaba nada. Luego también, bueno, luego también con el paso de los años ya me fui al instituto y casi que pasaba la misma situación. Me sacaban a PT, luego repetí curso y me llevaron a PEMAR. Luego PEMAR sí me volvió a dar mal y me volvieron a llevar, bueno, y me llevaron a la FP básica. La FP básica también se me volvió a dar mal y tuve que repetir un curso también. Y yo lo que más había notado a lo largo de todos estos años es, sobre todo, una gran falta de conocimiento y de prejuicios por parte de todos mis, de todos no, pero de una gran mayoría de mis profesores, que reducían toda mi situación a los mismos comentarios de siempre. Es un vago, no quiere trabajar y ahí se ha quedado a un lado de clase, apartado. Yo, por ejemplo, recuerdo especialmente en tercero de primaria una profesora que era mi tutora, con la que más horas teníamos en todo el curso, que me metía muchísima caña en clase. En muchas ocasiones llegaba incluso a echarme regañinas bastante injustas. En una tutoría privada con mi madre llegó a decir que ella no tenía por qué ocuparse o no tenía por qué seguirle el ritmo a un alumno que no quiere trabajar. Y me acuerdo que llegó incluso a directamente apartarme del resto de la clase y ponerme en una mesita detrás de su mesa de profesor, debajo de una ventana, completamente apartado de todos mis compañeros. Y pues ya pues con eso se formó un prejuicio y una situación bastante problemática. Y claro, eso me fue arrastrando pues prácticamente hasta el día de hoy. Yo he tenido muchos problemas, yo siempre he tenido muchos problemas para estudiar, he tenido muchos problemas para trabajar y para hacer todas estas cosas de bien. He tenido que recurrir a empresas privadas como el Instituto Neuropsicopedagógico de Castilla-La Mancha, donde allí sí que he podido tener una concienciación más grande de cuál es mi situación y sobre todo, y creo que esto es lo más importante, en el INCDM lo que más he podido aprender con ellos es no a cómo trabajar en el instituto, sino más bien a cómo sobrevivir al instituto. Es decir, me dieron herramientas y me dieron soluciones me dieron herramientas y soluciones para que yo pudiera hacer las cosas más o menos bien y que mis profesores estuvieran contentos al final de todo. Es decir, me enseñaron a probar. Pero en muchas ocasiones yo lo que sí veía dentro del instituto es que todo lo que pasaba allí a mi alrededor, al final era, que iba a destiempo de mis compañeros y de mis profesores. Y claro, al final, pues con el tiempo me ha ido generando muchísimos más problemas, sobre todo problemas de salud mental, problemas muy graves de autoestima y un rechazo monumental y casi un ligero
bueno, no sé si trauma o, bueno, una situación muy, muy, muy complicada y delicada con todo lo que tiene, o sea, con todo lo que respecta a los estudios y al concepto de estudiar. O sea, me provoca una ansiedad terrible el hecho de tener que enfrentarme a un examen, el hecho de ponerme a estudiar, a memorizar y a enfrentarme a toda esa presión que genera las expectativas de mis profesores, de mi círculo familiar y también el riesgo que supone ser consciente de que, obviamente, para poder llegar a trabajar de lo que me gusta y vivir de lo que me gusta, primero tengo que pasar por todo este proceso que para mí es infernal. Entonces, principalmente, sí, yo he tenido estos problemas. Gracias, Iván. Vamos a ir más al grano. Han sido súper interesantes vuestros testimonios y vamos a ir, os pedimos que vayáis un poquito más al grano, porque si no vamos a hacer una mesa de 3 horas o 4. También podéis hablar entre vosotros, que veo que tenéis puntos en común y eso es interesante. Y nada, yo os hago la siguiente pregunta, que sería, ¿cómo creéis que estas experiencias han afectado a vuestro rendimiento, pero sobre todo a vuestro bienestar en la escuela, y no solo en la escuela, sino también en el resto de vuestros espacios o contextos sociales? Adrián, tu momento, nuevamente. A mí lo que me ha afectado principalmente es, uno, tener mucha resiliencia, el estar constantemente estar saliendo del armario disca, porque yo en cada cuatrimestre tengo que estar, hola, me llamo fulanito, ta, 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 y la retaila. A mí lo que me genera es mucha frustración y además vengo de unas prácticas de magisterio y yo tengo la sensación de que si tengo que formarme en magisterio, tengo que ocultar la discapacidad para que se vea qué hay de profesionalidad frente a un diagnóstico o no diagnóstico. Eso es lo que más me afecta en la actualidad. Además de la relación social, que estoy totalmente de acuerdo, Nomi, con con eso. Porque muchas veces se habla de que es el fracaso escolar, de que se deja el fracaso escolar con 15 años, pero para mí fue un fracaso escolar es que un niño no tengo amigos, que no tengo una relación social. Para mí un fracaso escolar es que por consecuencias que implica un maltrato continuado, tengas problemas de autoestima o autoconcepto, como dice Iván. Es que haya un privilegio en un aula, una segregación, ya sea por clase o por otro tipo, que implique unas dificultades para esa persona. Para mí eso también es un fracaso escolar. No solo lo que implica la discapacidad, porque la discapacidad es intergeneral, es global. Es una parte muy interseccional, porque hay personas con discapacidad gitanas, hay migrantes, hay trans, hay ta 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 ta. Ta. Y si no se trabaja de una perspectiva inclusiva, todos esos problemas desaparecen. Y ya está. Muchas gracias, Adrián. Andrea. Pues a mí lo que más me afectó, es como he comentado anteriormente, es que yo me pasó, por ejemplo, el punto máximo fue en tercero de la ESO, donde como cada vez las expectativas de los profesores eran más grandes. O sea, yo no tenía expectativa o presión, por así decirlo, por parte de mis padres, pero sí por parte de los profesores. O sea, era un constante que nos exigían a toda la clase ser perfecto y llevar notas altas. Ya no es que el profesor explicase y... No, no, es que como alguien suspendiera era algo horrible. Las notas siempre tenían que estar en notables, no podían estar por debajo de notables. Y si no llegaban a los notables, se intentaba de todos los medios posibles
que hacer trabajos extra, hacer 1000 cosas para que las notas siempre estuvieran impecables. Entonces, eso a mí me generó una presión y también un desgaste en mi salud mental muy grande, que yo me pasaba en tercero de la ESO días enteros estudiando, porque claro, encima esta presión, en mi caso, por ejemplo, en tercero de la ESO sí que no supe gestionarla bien, pero es que no me quiero imaginar también otros compañeros y a lo mejor que no tuvieran esa capacidad de ponerse a estudiar. Es que era una presión constante y eso me afectó mucho a tener una relación un poco complicada, por lo menos en ese momento, con los estudios, porque es que era una obsesión. O sea, estaba obsesionada con tener que llegar a las notas altas, a siempre tenerlo bien. Y que de hecho me costó problemas de salud por eso, que estuve creo que una semana ingresada en el hospital por dolores estomacales, que luego era ansiedad. O sea, luego era ansiedad de tener que llegar a esa percepción, o sea, a ser perfecta en las notas. Y por suerte ya luego en cuarto de la ESO, a raíz de ahí me di cuenta de lo que estaba pasando, conforme fui un poquillo más consciente de eso, y tuve una mejor relación con mi estudio, y hasta ahora en bachillerato, por lo menos como en cuarto de la ESO me lo tomé súper relajado. Es que encima todo, lo que me pasó es que llegué como a un extremo de, como en tercero estaba tan obsesionada, en cuarto me lo tomé mucho más relajado. Dije, es que no me da igual lo que digan los profesores. Y es cierto que seguí manteniendo una nota de notable, sobresaliente, pero porque podía, pero yo sin esa presión, porque dije, no voy a dejar que nadie me venga a meter una presión externa que no tiene sentido tampoco. Ahí encontré esa forma y todo para una en bachillerato ahora estoy llevando bien. Y en cuanto a relaciones sociales, ahora que estoy en bachillerato y que he salido de ese programa, pues sí que me he tenido que encontrar con que forzarme a socializar para romper esos prejuicios que tenían los demás alumnos de, no, es que tú eres una chica pija, tú eres una niña de papá y de mamá, que estás aquí, o sea, bueno, te han dado esto por dinero. Entonces, claro, he tenido que forzarme a, no, soy una alumna como tú, que viene aquí a estudiar y aprender y que tengo intereses, tengo hobbies y que mis padres realmente son como los tuyos, no es que yo venga en una clase privilegiada. Entonces sí que me he tenido que estar esforzando y día a día también a ser como tú en ese sentido. Entonces, por suerte soy una chica extrovertida y lo he podido conseguir, pero sé que, por ejemplo, otros compañeros de clase no han podido llegar ahí y están excluidos en este caso por eso, porque todavía se les considera como una élite privilegiada y la gente no cambia ese punto de vista y tampoco hacen por querer acercarse. Muchas gracias, Andrea. Me toca a mí, ¿no? Correcto. Sí, vale. Pues, a ver, yo principalmente los problemas más graves que yo he sentido, bueno, que yo he visto derivados de todos mis problemas son sobre todo problemas serios a nivel de salud mental. El caso más grave que yo puedo comentar fue en la FP básica. Yo al principio, cuando entré a la FP básica, porque a mí me costó muchísimo entrar a la FP básica y tuve la gran suerte de tener en el otro instituto en el que tenía una orientadora escolar que tuvo que pelear bastante para conseguir que yo fuera a la FP básica, porque básicamente como mis notas en el instituto y sobre todo mi rendimiento era muy, muy, muy bajo, pues nadie daba un duro por mí. Y la opción que tenía al repetir, tercero de PEMAR era repetir tercero de PEMAR y no meterme en la básica, pero consiguió que yo me pudiera meter en la básica. Cuando estuve allí, intenté por todos los medios aprobar y eso pues supuso tener que, en mi caso, hacer un esfuerzo sobrehumano para sacar notas que en realidad eran bastante humildes, en realidad. Entonces, más toda la carga que yo ya he ido acumulando a lo largo de todos estos años, me generó problemas serios de ansiedad que ya por aquel entonces tenía que estar tomando mi medicación por problemas de ansiedad, y toda esa presión que yo tenía en primero de FP básica pues no hizo más que agravar aún más esta situación. Al final me diagnosticaron, por vía de salud mental, me diagnosticaron una depresión muy grave, unos problemas de ansiedad bastante fuertes, pero aún así yo
continué el curso y aunque conseguí aprobar todas las asignaturas con notas bajitas, he de decir, pues el segundo año lo que nos dimos cuenta, y fue una medio sorpresa para todos, es que era imposible que yo pudiera continuar con ese ritmo tan asfixiante para mí. Yo lo intentaba ir a clase, pero mi mente y mi cuerpo no respondían, o sea, se esforzaban sobre todo en que yo no hiciera nada. Entonces, bueno, después de varios sustos y después de muchas situaciones, e incluso después de que mi psiquiatra se reconsiderara seriamente la opción de ingresarme en la vía de salud mental del hospital, yo me acuerdo que además en ese momento estaba yo trabajando con INCLM, con la psicopedagoga que estaba llevando mi caso, y llevábamos un seguimiento semanal de cómo iba mi rendimiento y la calidad de mis trabajos. Nos dimos cuenta de que yo me esforzaba, pero no conseguía no conseguía nada porque no estaba en las condiciones de hacer nada. Y después de varios sustos que nos pegamos, literalmente mi psicopedagoga me dijo: Iván, debes parar, debes parar, debes pausar esta situación porque es inviable, porque es muy peligrosa y porque no te está llevando por un camino nada bueno. Entonces, tuve que hablar con mi tutor y con la orientadora del centro y les comuniqué que yo no iba a dejar el curso, pero iba a repetir ese curso, que no iba a faltar, esto fue en enero, iba a faltar todos los meses del curso. Ellos me ofrecieron la solución, que en realidad es una muy buena estrategia, de dejar el curso, ir a las recuperaciones, hacer la mitad de las asignaturas, recuperar solo la mitad de las asignaturas y así el siguiente año poder tener tener que hacer solo la mitad del curso. Y efectivamente es lo que hice. Aprobé la mitad de las asignaturas, me quité de en medio las más pelmazo y me dejé para el siguiente año las más facilonas para sobre todo darle más espacio y más importancia a mi salud mental, porque era ya una situación muy inviable. Al final, después de mucho tiempo, conseguimos estabilizarlo todo un poquito más. Pero, por ejemplo, yo me he dado cuenta de que esos mismos problemas no han desaparecido del todo, porque ahora que estoy en el grado de imagen y sonido, lo que sí me he dado cuenta es que ahora que vuelvo a tener asignaturas más normales y que el grado medio, evidentemente, es bastante más difícil y es más exigente y un poquito más duro, obviamente, que una FP básica, lo que sí me he dado cuenta es que voy otra vez un poquito más a destiempo y además voy otra vez no con problemas tan graves como los que había entonces, pero sí que he tenido que, en más de una ocasión, como sentarme y parar un poquito la maquinaria un par de días. Entonces, principalmente los problemas más graves que he tenido son, sobre todo, todos derivados de salud mental. Muy bien, gracias Iván por tu testimonio. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En algún momento han sentido que el sistema educativo ha fomentado la inclusión de estudiantes de diversas entidades, racial, género, orientación sexual? ¿Por qué? ¿Por qué creen que sí lo han sentido y por qué? Adelante, Adrián. Creo que es más postureo que realmente lo que se entiende como educación educativa. Es que no creo que lo que se llama educación inclusiva, lo que quieren llamarnos como educación inclusiva, realmente va a ser una educación inclusiva. Lo digo claro y conciso, sí, ha habido momentos en los que yo mismamente, en las prácticas en las que yo he estado, se fomentan metodologías inclusivas en el que se trabaja en grupo, se trabaja
no se trabaja tanto de forma individual, que hace que muchas personas, tanto por alta capacidad como por necesidades educativas más especiales, se integren y se ayuden unos a otros. ¿Hay momentos y tal? Sí. ¿Que el sistema fomenta la inclusión? No. Entre otras cosas, por la terminología que se utiliza a nivel legislativo. Cuando digo desde mi punto de vista, lo que significa necesidad educativa especial. Especial ya decrimina un sistema muy paternalista de lo que es la educación. O es como yo veo en la mención de educación y lenguaje, en el que momento en el que tú, para recibir una serie de apoyos, tú tienes que tener un trastorno, por lo tanto hay una patología. Hay muchos alumnos que, por ejemplo, tienen problemas en la comunicación oral, que no necesariamente tienen que requerir un trastorno o una discapacidad, que se están segregando. Por lo tanto, el sistema no está así. Es que, por ejemplo, el alumnado con dislexia, discalculia o TDAH, en el año 2023, se les han quitado todo el tipo de apoyos en el aula específica, por ejemplo. No. O sea, es que no veo un avance en ese sentido. Simplemente que es que no. O sea, hay momentos y cosas, sí, pero a nivel general no. Más bien es un sistema segregador. De hecho, la ONU lo habla así. Habla que es un sistema segregador. Iván, adelante. A ver, yo no. Yo es verdad que, a ver, no puedo hablar por otros colectivos. O sea, yo puedo referirme más a, bueno, a otros amigos míos que tienen también problemas bueno, de aprendizaje, sobre todo, más hablando bueno, en lo que más he vivido yo. Pero aún así, creo que también englobando un poquito bueno, englobando un poquito también por otras experiencias de amigos míos y personas con las que yo he hablado, yo lo que sí tengo claro es, o al menos tal y como yo lo veo, es que el sistema educativo funciona como una línea recta. Y todo lo que se salga de esa línea recta se rechaza automáticamente. Entonces, al final de todo lo que tenemos es un sistema educativo que solo, bueno, un sistema educativo que le da más ayudas o premia más a las personas que pueden seguir esa línea recta que a las personas que, por el motivo que sea, no pueden seguirlas. Entonces, al final, es un sistema educativo que funciona de una forma tan estructurada que a estas alturas, honestamente, creo que es insostenible. Sobre todo porque con nuevas generaciones cada vez más versátiles, al final lo que tenemos es un sistema educativo viejo, oxidado y que huele a podrido y que hay que cambiarlo urgentemente. Porque ya no vale. O sea, ha fracasado, ya no vale. En términos generales, ya no vale. Muchas gracias, Iván. Noemi. Lea, cuéntanos. Pues quería decir que estoy totalmente de acuerdo con todos mis compañeros aquí, porque desde luego el sistema educativo no lo está potenciando, pero para nada, ni promoviendo la inclusión. Y aunque hacen unas políticas que parece que lo intentan, realmente no lo llegan a hacer. Esas políticas realmente no están sirviendo. Yo quiero hablar desde el punto de vista de género, por ejemplo. Es cierto que se aplicaron que en ciertos libros de texto se estará aplicando, por ejemplo, en bachillerato. Yo lo estoy viendo, bueno, lo veo en el libro porque lo leo yo, es que ese es el problema. Es cierto que implementan en el libro, por ejemplo, de historia, mujeres importantes de la historia, pero es que luego si el profesor pasa esa página y le da absolutamente igual, no se está viendo ese contenido. No se está viendo. Entonces, yo porque soy una persona curiosa y me interesa, yo me lo leo y me gusta. Pero si desde las aulas tampoco se llega a dar importancia y no se fomenta, por mucho que tú lo pongas en un libro de texto, es importante que el sistema educativo al final lo formamos todos.
todos formamos el sistema colectivo, tanto la administración, los políticos, como el alumnado, por supuesto, y los profesores. Entonces, si los profesores, que son los que están en el aula y tienen que impartir el contenido, tampoco se fomenta, y son los propios profesores los que están generando, como he podido decir en mi caso, estas discriminaciones, y no se está, entonces pienso que no se está dando esa inclusión, aunque a lo mejor desde la política se esté queriendo intentar, que tampoco pienso que estén implementando correctamente, porque al final también es cierto que se podría dar de una forma, pues, que no se intentara pues, hacer como si fuera algo súper especial o diferente, sino que se tratara como algo natural, que de hecho se trata la inclusión, de entenderlo como otra realidad diferente que existe y un colectivo, en este caso el de género, las mujeres que han estado tantos años en la historia y en las ciencias también muchísimo, que no se le ha dado visibilidad, pues integrarlo como algo normal. No me lo pongas en el libro como un recuadro también como súper llamativo, súper especial, sino que sea como un contenido general para dar normal también. Que al final es algo importante, sí, pero tampoco quiero que se trate de una manera que se pueda ver como súper, súper especial, que tiene su importancia porque es muy importante, pero siento que genera más rechazo que realmente hacerlo de una forma más natural y normal y darle la importancia que de verdad tiene. Adrián, ¿querías decir algo? Sí, que lo que estáis hablando de lo que es el llamado currículo oculto, que muchas veces se nos dice, yo por ejemplo en la carrera, ninguna mención en tema de atención a la diversidad, me refiero a discapacidad, pero me refiero con la atención a la diversidad englobo también el anticapacitismo, antigitanismo, bla, 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 bla. Y es de hecho muy, muy reseñable que hablan que la educación tiene que ser integral y que tenemos que desarrollar a la persona de forma integral. ¿De qué me sirve? De que en la Constitución te estoy diciendo de que hay que formar de forma integral, si en las propias facultades de educación no hay ni una mención a cómo intervenir, como por ejemplo con el alumnado con TDAH o en mi caso con discapacidad, o pues la cultura gitana o la cultura musulmana tan presente en las aulas, porque en las aulas hay mucha diversidad. Y es una crítica que yo hago desde la Facultad de Educación en general. Noemí, es muy interesante el debate que estáis planteando. Y para vosotros y vosotras, ¿qué cambios tendría que sufrir el sistema educativo para que fuese más inclusivo y empático hacia estudiantes vulnerables o para cualquier tipo de estudiante? Iván. Yo, una cosa que has dicho que estoy totalmente de acuerdo es lo de sacar a los alumnos a cosas como PT o, bueno, este tipo de cosas. Yo lo que sí notaba cuando me sacaban, incluso en la FP básica, en PT, en PEMAR y demás, es que básicamente el gran problema que tienen es que es exactamente lo mismo que estar en una clase normal, salvo que en lugar de estar con 25 compañeros, estás con 11, pero tienes exactamente las mismas carencias y los mismos problemas. Entonces, en realidad, lo que tienes es a una persona que no tiene ni idea de tus problemas, ni de cómo, ni de cómo trabajarlos, ni de cómo, y de cómo abordarlos. Aunque también es verdad que una cosa que yo sí, bueno, que yo sí he estado reflexionando mucho, sobre todo acordándome de la orientadora escolar que me ayudó a entrar a la FP básica, es que debe ser muy, muy duro, por lo menos en el instituto en el que yo estaba antes, que eran 1000 alumnos y solo había una orientadora escolar. Yo, ahora siendo un poco más mayor, lo que me estaba preguntando es, lo que estaba pensando es lo inviable que sería ella como profesional ocuparse de las problemáticas de 1000 alumnos. Es que me pongo en su perspectiva y es una completa locura. Entonces,
yo creo que un cambio que podemos hacer es no solo que haya más y mejores profesionales, sino que quizás que hubiera un equipo más preparado, más amplio, quizás menos alumnos por clase o más profesores por clase y sobre todo más personal, más equipo humano, profesional y empático que pueda ocuparse de 1000 alumnos con diferentes edades, con diferentes circunstancias, con diferentes problemas, porque yo cuando pienso que hay una orientadora para 1000 alumnos, o sea, suerte es que consiga hacer algo. Entonces, bueno, yo creo que principalmente ese sería uno de los problemas más graves que creo que debemos corregir. Gracias, Iván. Adrián. Vale. Yo creo que 3 aspectos fundamentales son los que hay que abordar en temas de necesidades educativas especiales y de discapacidad. Uno es el hablar de la importancia de una educación inclusiva, pero real, desde la Facultad de Educación. Esto implica mayor formación al equipo docente, tanto universitario como al alumnado general, de que se hable de lo que es una necesidad educativa especial y cómo intervenir. Y así es como dar formación también de otras minorías. Al final, uno es la formación al equipo docente, tanto de forma permanente, es decir, cuando ya una vez que obtienes plaza, tener una formación continua, como en la etapa inicial del profesorado, tanto en el máster de profesorado como en las carreras de magisterio. Un ejemplo claro de ello es que, por ejemplo, la atención a la diversidad en el máster de profesorado en algunas facultades públicas, no quiero hablar en la privada, quiero hablar en la pública, que es optativo dar esa formación. Eso me he enterado yo porque mi chico hizo el máster de profesor en música y él no tenía ni idea de cómo intervenir con necesidades educativas especiales, porque no tenía formación aplicada. Dos, es un cambio de mirada de la discapacidad a la diversidad. En el momento en que entendamos que la diversidad como un problema, que hay que tratar, si vemos al niño con TEA porque es autista y no como un niño, o si vemos a una niña, a una persona gitana o musulmana o negra como un niño negro o un niño gitano o un niño no sé qué, y nos olvidamos de que hay una realidad y un entorno y una diferenciación, que la diversidad es eso, diversidad, no como un trabajo más. Y además es el tema de que sí, que en las facultades se habla de metodologías inclusivas, de cambio metodológico. ¿De qué me sirve si luego en el aula la primera barrera de acceso es el currículo? O sea, te dicen la legislación que es flexible, pero es mentira. En el momento en el que no cumples con el currículo, ya estás fuera del sistema. Y especialmente, aquí quiero meter una danza, también es el tema de la educación especial. La educación especial en España es segregadora, punto. Y la gente que me diga que es inclusiva es mentira. Es segregadora. En el momento en el que creas un recurso específico y tiene que estar fuera del aula, es segregación. En el momento en el que tenemos que crear centros para poder meterse en el tipo de alumnado, porque encima, una visión clara, si tenéis conocimiento de cómo están vuestras ciudades, si tenéis colegios de educación especial, ¿dónde están esos colegios? A las afueras. Que no solo hay una segregación del alumnado fuera, sino que es que encima en la urbanización donde esté, está a las afueras o en polígonos industriales, como es en caso en Fuenlabrada, por ejemplo, donde digo yo. Yo creo que es formación, formación y formación. Y un cambio de mirada. O sea, que no haya un cambio de mirada de la diversidad, no va a haber inclusión. Muchas Espérate que gracias, Adrián. termine. Andrea. Sí, yo justamente creo que lo ha dicho Iván, iba a decir yo también lo mismo. Pienso que lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes sería
reducir el ratio de alumnos por aula, porque ¿cómo vamos a conseguir que la educación sea más inclusiva y a poder atender a las diferentes diversidades si un profesor se encuentra, como es en mi caso en bachillerato, con 32 alumnos? Tú no puedes atender a 32 alumnos. O sea, aunque no tengan ningún tipo de realidad diferente, no vas a poder. Es que es imposible. Y además que al final cada persona ya de por sí es un mundo, tiene diferentes técnicas de estudio, diferentes maneras de comprender las cosas, diferentes maneras de ser incluso. Entonces, ¿cómo vas a poder tú hacer una tutoría? En bachillerato, por ejemplo, aquí en Murcia no tenemos tutoría, es inexistente en bachillerato, o sea, horrible, porque cuando más salud mental necesitamos, más orientación necesitamos y no tenemos, o sea, inexistente. Entonces, pienso que eso sería lo primero, porque tantos alumnos por aula es imposible, es imposible. Y segundo, es efectivamente lo de los orientadores, porque incluso en mi centro sí que se ha llegado a conseguir que tenemos incluso psicólogos en el centro, es un gran avance que hemos luchado desde el consejo escolar del centro y hablando con orientadores, pero igualmente somos más de 1000 alumnos y aunque haya un psicólogo en el centro y también un equipo de orientación, tampoco das abasto porque son muchísimos alumnos. Entonces, yo conozco también, por ejemplo, a un amigo cercano que sí que ha necesitado ir a este psicólogo, pero es que le daban cita desde el centro, le daban cita una vez cada 2 semanas, cada mes o algo así. Y entonces tú tampoco puedes tener un seguimiento progresivo del alumno y eso, ya orientación, van siempre, vamos, súper agobiados porque no dan abasto. Y eso, y también pienso que lo que hemos dicho, el primer cambio que debería haber es no focalizarnos en obtener resultados numéricos de damos un contenido, lo vomitamos en el examen, una nota, con un número en específico. Y esa nota va a definir todo tu futuro académico. Que un examen no, pero varios sí. Entonces, si esas pruebas suelen ser en papel, pues al final otro alumno que su capacidad no sea de memorizar, no lo estás premiando ni tampoco le estás enseñando otra forma de aprender, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad de retener esa información de forma de memoria. Entonces, claro, si solo vemos esta forma de evaluación, estamos dejando fuera a muchísima gente que no sea capaz de hacerlo de esta forma y normal que haya fracaso escolar, porque normal que se frustren las personas que no lleguen, que no puedan por cualquier cosa, porque a lo mejor su forma de estudiar es diferente, prefieren, a lo mejor se les da mejor las capacidades orales, otros más, escritas o de leer, o sea, hay diferentes capacidades. E incluso, aunque estas competencias también, creo que también hace falta transparencia, porque en esta nueva ley educativa existen diferentes competencias, pero que al alumnado no se nos dice se nos está evaluando de esta competencia, no, se dice se te está evaluando de este contenido, de esta asignatura. Que es cierto que a lo mejor a muchos alumnados no le importarán las competencias, vale, pero creo que tenemos el derecho de saber de qué se nos está evaluando y de cada competencia. Y que estas competencias, por ejemplo, quiero hablar también de lo que es la competencia digital, porque desde mi experiencia, como también formo parte de un grupo digital, de un grupo, sí, de trabajo digital en el Consejo Escolar del Estado, se estaba hablando de que la competencia digital muchas veces en muchos centros se la ha dado como no, es algo aparte, que vas una vez, a lo mejor a la semana, si puedes, y si tu centro tiene alguna sala de ordenadores, que esa también es otra, que los ordenadores. Entonces, claro, estamos dejando fuera que los alumnos se puedan formar en contenidos digitales o en cualquier otro tipo. Es que con esto, con lo digital, pasa también en otros tipos de competencias. Existe también, creo que era una competencia civil y otro tipo de competencias diferentes, pero que no se llegan a conocer. Por lo menos el alumnado no las conoce. Y pienso que sería importante que el alumnado lo conociera y que los profesores evaluaran estas competencias pues, de manera variadas. O sea, la práctica pienso que debería ser súper importante porque al final la formación y la educación debe poder aplicarse al día a día. Entonces, si se nos evalúa solo con contenido, pues no estamos viendo practicidad en lo que se nos da. Y al final es lo importante, que tú salgas de la educación y de tu etapa educativa y puedas aplicar todo lo que has dado y que tengas herramientas. Y ya no solo herramientas en conocimiento, sino las habilidades tan blandas que se llaman de sociabilizar, tener respeto, tener empatía, saber convivir en sociedad. Eso también es educación.
Entonces creo que debería ser, que el sistema educativo debería tenerlo en cuenta. Gracias, Andrea. Yo una cosa que quería decir, que bueno, que se desvía ligeramente del discurso que tenía al principio, pero creo que es un punto muy interesante, es, yo ahora que estoy estudiando el grado medio, este año se ha implementado una nueva ley educativa. Bueno, y una cosa que sí me ha llamado muchísimo la atención es que, al menos, bueno, no sé yo en otros centros, por compañeros míos, bueno, o colegas que tengo en otros centros, también les está pasando, pero sí me he dado cuenta de que hay muchísimo caos, no solo para implementar la ley, sino también de cara y desde el punto de vista de los profesores, hay muchísimo caos para dar ciertas asignaturas nuevas. Yo, por ejemplo, tengo a mi tutora de ahora mismo que nos está enseñando un temario del cual en realidad no sabe nada, ¿sabes? O sea, al menos en mi centro lo que ha pasado es que ha llegado ella, le han dicho, toma estas 3 asignaturas, te toca impartir todo esto y ya está, y te apañas tú como buenamente puedas. Y lo que sí estoy viendo es un caos y una falta de organización y de coherencia en lo que respecta a todo esto nuevo. Y básicamente, al menos en mi clase, nos sentimos muchas veces, tanto los profesores como los alumnos, nos sentimos como conejillos de indias. Y bueno, también otro apunte que quería hacer, que me parece interesante, al menos desde el Instituto de Junquera de Henares, que Junquera de Henares es un pueblecito pequeñito, súper apartado de Guadalajara, en mitad del campo, en el que apenas llega gente. Si me he dado cuenta, o una cosa muy interesante es que hay cierto abandono de parte de la administración hacia estos institutos que están, o por lo menos al mío, que está apartado de un poco las grandes ciudades, como podría ser, Guadalajara, más o menos, entendiendo Guadalajara como una ciudad. Y bueno, principalmente lo que se esté viendo es que hay muchísimos problemas de parte de mi instituto para conseguir profesores, para conseguir material decente con el que poder trabajar. Nosotros, por ejemplo, al principio de todo el trimestre, lo que más nos decían nuestros profesores es que había muchísima falta de recursos, faltaban recursos, faltaba equipo. Empezamos el curso con solo 2 profesores, y tuvimos que esperar hasta casi al final del primer trimestre para que llegaran ya todos los profesores. Y mis compañeros de segundo año nos dijeron que hemos tenido suerte porque el año pasado estuvieron sin bastantes profesores hasta mínimo mitad de año, o sea, hasta mínimo mitad de curso. Y entonces, yo no sé de otros institutos de pueblos más pequeñitos, pero lo que sí veo es que, por ejemplo, en el mío, o al menos en otros institutos parecidos, sí que están como más abandonados o hay una falta de recursos y de personal enorme. Sí, muchas gracias, Iván. Eso es una cosa que no hemos hablado, lo del el mundo rural, la educación en el mundo rural, pero la tenemos ahí pendiente para algún momento. Adrián, adelante. Estaba primero Noemi. Perdón, No, yo venga, adelante. Que yo creo que a lo que está diciendo una vez también se olvida mucho de la España rural y la España vaciada. Como medio manchego, sé de lo que hablo. Y eso, y básicamente que muchas veces te tienes que estar buscando tú la vida y los recursos para poder ser atendido de forma legítima. Y tienes que ir experimentando muchas veces. Y también es muy importante, y a lo que yo iba, que es que esto me ha venido ahora.
es la importancia también de hablar de no solo de Está muy bien hablar de vocación, y es verdad, estoy de acuerdo con lo que dices, pero la vocación se puede acabar si no hay Hay muchos maestros que, por ejemplo, se acaban perdiendo esa parte de vocación inicial, pues entre otras cosas, pues la gran burocracia que hay relacionada en torno a la necesidad de cuidados especiales o otras realidades. También es que a mayores horas lectivas también es un decremento de las necesidades, porque no se puede atender. Son los ratios también. No puede ser que uno por cada 1000 es en orientación. La falta de integración en el sistema educativo de otras profesionalidades, como puede ser, y me parece muy, muy bueno, aparte de como representante del secretario general Noemi, que esté como educadora social, que me viene al pelo, la importancia de la educación social en el sistema educativo. Es el abordaje, por ejemplo, también de fisioterapia, en caso de niños con necesidades, con problemas en el tono muscular. No solo en los centros motóricos o en los centros de educación especial, porque claro, es que tenemos que sacarles de allí. Es llevar la educación especial a la ordinaria, no al revés. Y la importancia de una formación inclusiva y una formación en la que se integren múltiples formaciones. Porque lo que hace es que se pueda desarrollar el derecho constitucional que se nos olvida. Que cuando a ti no se te adapta un puesto o una asignatura, está en contra de tu derecho. Cuando tienes problemas y cuando se habla mucho de problemas de conducta, ¿por qué viene el problema de conducta? Porque a lo mejor en casa está sufriendo y por eso la importancia a lo mejor de una figura de la educación social. O si hay problemas en el tema de autonomía personal, una terapeuta ocupacional en el sistema educativo, por ejemplo. Pero eso se nos olvida que solo es el maestro o la maestra o el profesor de secundaria y punto. Y todo lo demás está fuera. Si te lo puedes permitir, bien, pero si por ejemplo esta es una clase o una región como es la región de Murcia con un 30% es que la controlo, con un 30% de pobreza absoluta, ¿cómo te puedes atender a una fisioterapia o una educadora social privada o una terapeuta ocupacional? ¿O cómo se integra la población gitana en una región como puede ser Andalucía, en la que hay una gran parte que es gitana? Digo porque lo controlo también. O sea, o cómo se integra si no hay una voluntad en general por los grupos políticos, ya sea de izquierda a derecha, la derecha peor, en este caso, si no hay una voluntad real de cambio. Y ya está. Termino con el Muchas ya está gracias. siempre, no sé por qué. Muchas gracias, Adrián. Bueno, ahora vamos a finalizar ya con la última pregunta. Y es un pequeño reto. En una frasecita, ¿qué mensaje les gustaría a ustedes dar a los docentes y a los responsables políticos para un poco concluir también la mesa y demás, de cómo mejorar la educación? En una pequeñita frase de dos, tres líneas. A ver, es un pequeño reto. Primer variante. Que es más difícil hacer una sola frase que 4 o 5, ¿eh? Eh, creo. Bueno, la frase es muy sencilla, que la tengo muy marcada, que es porque para cada niño con discapacidad hay un maestro de vida.
Muchas gracias. Iván, Vale, Andrea. vale, yo me atrevo. Pues yo diría que, que los alumnos en general y los alumnos, aunque estamos aprendiendo, no somos tontos, tenemos voz, sabemos lo que queremos y debemos formar parte de las decisiones educativas porque formamos parte del sistema educativo y debemos estar en el centro y que además lo más importante es seguir invirtiendo en la educación pública de calidad y, por supuesto, inclusiva y respetando todas las diferentes diversidades y realidades. Muy bien. Iván, tu turno. Lo voy a intentar. Yo, si tuviera que dar un mensaje a los docentes, principalmente creo que lo más práctico que se me ocurre decir sería que debemos colaborar, tanto alumnos como profesores, en conjunto. Es decir, no nos podemos permitir ni para ellos, que también son víctimas de las negligencias del sistema educativo, como nosotros los alumnos, que también somos víctimas de las negligencias del sistema educativo, no nos podemos permitir el lujo de estar separados. Porque entonces, con el tiempo, crearemos más negligencias. Creo que cambiaremos el sistema y creo que mejoraremos los problemas en el momento en el que los profesionales y los alumnos vayamos a la par. Y creo que eso es lo más importante. Muchas gracias, Iván. Y bueno, gracias a todos y a todas por haber acudido a nuestra cita. Ha sido muy interesante. Quería un poquito hacer un resumen de lo que ha sido la mesa y de lo que habéis dicho, señalando pues de lo que ha hablado Noemí sobre la inclusión de otras culturas, la consideración, el tener en cuenta qué son esas otras culturas y que la escuela sea también de ellas y para ellas. Eso es una cosa que me ha gustado mucho, cuando han mencionado que el colegio no está pensado para los niños y las niñas gitanas, pues que haya una escuela pensada para todos y todas. Luego, hablando de lo que ha comentado Adrián, que ha sido una frase súper contundente, un fracaso escolar es que un niño no tenga amigos. Eso pues refleja cómo todo el sistema educativo no solo es conocimiento que cae en nuestras cabezas, sino que es todo el entorno social que nos rodea y la felicidad, al fin y al cabo, de los niños y las niñas que están integrados o no integrados en el sistema educativo. Luego, lo que comentaba Andrea de esas aulas gueto que generan por sí mismas discriminación y que ponen en el punto de mira a estudiantes que no son la causa de esa discriminación. Y bueno, eso de las aulas gueto y las clases sociales y las dificultades de aprendizaje, pues es una mala forma de gestionarlo, ¿no? Y debería ser abordado de otra forma. Y luego lo que planteaba Iván, cómo esas dificultades o esa falta de atención a las dificultades de aprendizaje pueden derivar en problemas de salud mental que luego no son reconocidos como tales, como siendo originados por ese fracaso del sistema educativo, porque al fin y al cabo es un fracaso del sistema educativo, no un fracaso del alumno o de la alumna, es un fracaso del sistema. Y nada más, pues si quieres añadir algo, Ayoce, yo daros las gracias y nada, un abrazo a todos y a todas. Simplemente reiterar las palabras de Bea y también en nombre del colectivo Dime, darles las gracias por haber estado aquí un sábado por la mañana, pasando un ratito. Estamos encantados de haber conseguido gente como ustedes que sepa tanto de estos temas que podríamos estar aquí hablando 24 horas, que no nos cansaríamos. Y nada, simplemente concluimos aquí la mesa y seguiremos en contacto para futuras mesas que seguro
que se nos ocurrirán nuevas temáticas y seguro que estarán encantados de participar, espero. Muchas gracias.